seguimos con la música de Charly García porque lo estábamos escuchando hace un ratito. Estamos ahí con nuestro columnista fuera del aire porque siempre nos equivocamos con el nombre de la columna. En vez de decirle columna de vida silvestre, como la ONG a la que integra nuestro columnista, le decimos columna salvaje. Yo creo, voy a empezar a votar que le pongamos columna salvaje a la columna. ¿Cómo anda Cristian Clavijo? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, tiene algo de salvaje a veces la columna, ¿no? ¿Verdad? A La veces naturaleza es muy salvaje, entonces, A veces de, sí, de a ahí el veces error. es verdad. Bueno, ¿todo bien? Todo bien, muy bien. Con frío, por supuesto, Ah, así que estamos todos impresionante. iguales. Estamos todos iguales. No, ¿y a vos dónde te encontramos? ¿En Montevideo? Yo estoy en Montevideo ahora, sí. Sí, sí. En Montevideo, ahí va. Está, bueno, porque nosotros el otro día, cuando estuvimos charlando contigo, andabas por La Valleja, no sé, me imagino Con el Oscar, interior. ah, Sí, pero hablamos con la vos que nos columna de habías Oscar. contado que estabas por La Sí, Valleja, ¿no? sí, Y sí, en el sí. interior el frío es fuerte, fuerte, Es fuerte. Es fuerte, sí, como sin duda. mucho más profundo, aunque la alerta polar está prevista para la zona sureste. O sea que Sí. somos los que estamos como ahí Sí, más bueno, ahí el conectados. viento, ¿no? Influye y bueno, y el Río de la Plata, quiera que no, hace un efecto, ¿no? Todos los cuerpos de agua Sí, siempre tienen un efecto de amortiguamiento de las temperaturas que, bueno, que hace que acá en el sur la pasemos mejor. totalmente, totalmente. Pero bueno, sí, es verdad, la columna pasada estuvimos conversando con Oscar. Oscar, Ahí en está, sí, nombre. Oscar Blumeto. No, nos re divertimos hablando con él y obviamente nos colgamos a hablar de las caminatas. Ya nos prometió que íbamos a hacer una columna contando anécdotas de cosas que habían sucedido en las distintas caminatas que habían hecho, en las distintas visitas, así que en otro momento vamos a conversar de eso con Sí, él. sí. Nos súper divertimos conversando. Pero igual te extrañamos, Cristian, igual sos nuestro Yo columnista, también, yo también. igual te extrañamos. Hoy no tenemos a Isma, pero bueno, te toco yo hoy sola, pero bueno, haremos lo que podamos. Bueno, hoy vamos a hablar de áreas protegidas de Canelones, ¿no? Ahí está. Vamos a hablar de una de las dos. En realidad, cuando pensamos en área protegida en Canelones, la que se nos viene a la mente son los humedales del Santa Lucía, pero Ujú. ya hace unos años el área 17 que ingresó al SNAP es un área que es la isla de Flores, que en realidad administrativamente está ahí en medio de Canelones y Montevideo. Entonces, porque incluso se extiende parte del territorio marítimo alrededor de la isla, que bueno, que ahí es como que podríamos llegar a tratarla desde Canelones. Todos los que vivan en Ciudad de la Costa la tienen enfrente, así que sin Ajá. duda que es algo interesante para la población canaria. Pero hoy vamos a hablar de la más vieja y más grande que hay, que es el área protegida con recursos manejados, Humedales Santa Lucía, ese es el nombre oficial. Bien, bien. Ahí lo primero para resaltar es esto de recursos manejados, no es un parque nacional, hay muchos diferentes categorías de área, eso es algo bien interesante para actualizar un poco, porque bueno, todavía hay como una percepción de parte de muchas personas que las áreas protegidas son un lugar donde lo que se hace es, se saca al ser humano y todas sus intervenciones, cuando no, ya hace muchos años esa concepción ha cambiado, el ser humano es parte de esos paisajes protegidos de alguna manera, en mayor o menor medida, es claro, y por eso aparecen todas estas categorías. Por ejemplo, en Santa Lucía se habla de recursos manejados, o sea, la idea es que existe un uso de los recursos naturales que justamente la idea es cuidarlo, y para cuidarlo se genera el área protegida. Ahí Bien. tenemos pesquerías, ahí tenemos extracción de juncos, hay diferentes tipos de recursos naturales que se obtienen del área y que para protegerlo justamente se genera esta figura de área protegida. Por eso de recursos manejados. Por eso de Au- recursos Ahora, manejados, yo te voy justamente. a llevar igual un poquito más para atrás, aunque Dale. seguramente ya lo hemos mencionado en la columna. Me parece que no es menor y es importante explicar qué es un humedal. Bien, bien. Bueno, ahí hay una definición que la Convención Internacional de los Humedales usa, que es todo superficie, todo eh, eh, territorio que esté con humedad, con agua, ¿no? Con una de agua, a por lo menos en algún momento del año, y lleva incluso a incluir lugares donde los bosques, por ejemplo, los bosques riparios que nosotros tenemos, son considerados humedales de alguna manera porque durante algunos periodos del año por lo menos
tienen esa cobertura de agua. Lo mismo en la zona costera, hasta los 6 metros de profundidad se considera que es un humedal. Pero lo que más tradicionalmente nosotros tenemos cuenta como humedal es lo que le llamamos bañado coloquialmente, ¿no? Todo lo que habla de una superficie de agua que tiene plantas emergentes, en general los juncos Sí. o la totora es lo más que se identifica. En este caso concreto, los humedales de Santa Lucía, estamos hablando de un humedal salino, es una marisma, porque ahí hay una presencia de salinidad, porque bueno, el frente salino del Océano Atlántico entra en el Río de la Plata hasta esa altura y un poco más, entonces ingresa salinidad. Incluso en algún caso cuando está muy, muy bajo los aportes del río, que llegan al Río de la Plata y del río Santa Lucía, el agua puede llegar casi hasta aguas corrientes, el agua salada. Recuerdo muy claramente la sequía del 2007, que fue en invierno. Yo en ese momento hacía muchas colectas en el arroyo de las Brujas y llegaba a ver Sí. aguavivas marinas adentro del arroyo de las Brujas, que No, está a kilómetros de la costa, ¿no? Así que bueno, nunca me hubiese es imaginado una guaviva en un arroyo. se meten porque justamente no hay, por las mareas, ¿no? Toda esa zona tiene Claro, mareas. ¿no? Y si hay salitre están, obviamente, Sí, sí. claro, entran con la corriente, ellas no tienen mucha capacidad de dispersión. Qué Pero bueno, increíble. te cuento algo más del Sí. área, cosas generales. Por ejemplo, tiene 86.000 hectáreas que están repartidas entre Montevideo, Canelones y San José. Algo interesante es que en Canelones ocupa 25.000 hectáreas. Es bastante territorio. Hice la cuenta rapidita y es el 5,6% del departamento que ocupa esta área. O sea, estamos hablando de un territorio importante. Es cierto que al ubicarse contra la margen del río Santa Lucía, en la zona de esos humedales, no vive tanta población, ¿no? Alrededor de toda el área viven unas 50, o incluso adentro, viven unas 50.000 personas, más o menos, en las Bien. proximidades. Pero, sin duda, una porción importante de Canelones. Algo que estaba pensando ahora sobre los humedales y sobre la importancia. Eh, si es un área protegida, o sea, obviamente todas las áreas contribuyen de diferente manera, pero en este caso los humedales, ¿cómo contribuyen a nuestro ecosistema? ¿Qué lugar ocupan? ¿Qué importancia Bueno, tienen? tienen los humedales por esta cuestión de ser cuerpos acuáticos que a la vez tienen de alguna manera mucha presencia terrestre. Son justamente un eslabón entre lo terrestre y lo acuático. Tiene una Ujú. función relevante y aparte tiene una riqueza muy, muy importante asociada justamente a esto que tiene de los dos mundos. Entonces, por ejemplo, Como, concretamente, claro, sí, tiene eso de los juncos y del agua, ¿no? Como tiene esa el cosa junco, el agua, ¿no? Tiene lo que siempre tienen los cuerpos de agua, que es que todo lo que sucede en la cuenca va a parar ahí. Entonces, claro. son de alguna manera una muestra de lo que está. Todo lo que se eche bueno y malo en la cuenca va a terminar ahí. Por eso son importantes, funcionan como filtro justamente para esos contaminantes, para que no sigan en el río, ¿no? Funcionan también como un amortiguador de las inundaciones, porque de alguna manera van a contener el agua y la van a ir liberando de a poco, con lo cual también van a regular el régimen hídrico, van a permitir que los cursos de agua tengan agua más tiempo, porque bueno, van a guardar el agua y la van a ir liberando, ¿no? Por los procesos naturales de cómo se dan ahí adentro de esa masa vegetal, la liberación de agua. Van a producir muchísimo alimento. En este caso es bien relevante la producción de fibras. Nosotros no tenemos tan presente, pero ¿no? Creo que por lo menos con los montevianos, pero los juncos que se hacen las esteras salen de ahí la mayoría. Ah, mira. Este, hay incluso unas cooperativas ahí, es bien interesante esa producción. Se llega a ver a veces cuando uno pasa el puente sobre el río Santa Lucía, ahí por la ruta Sí. 1, se llegan a ver algunos claros en los juncales que hay ahí abajo, que justamente son los cortes que se hacen los junqueros que están ahí al otro lado del puente, tienen la sede de la cooperativa y bueno, y justamente dejan a veces unas marcas en el humedal con esos cortes. Otra cosa relevantísima es la pesquería. Ingresan muchísimas especies marinas, digamos, o estuarinas. Ahí, por ejemplo, la corvina ingresa al río para O sea, poder sí, alimentarse, porque es una zona zona de muy rica. pesca. Es zona de pesca y sobre todo zona de alimentación. Entonces,
es un lugar que es clave en las pesquerías, porque si se afecta ese lugar, se va a afectar la pesquería completa, ¿sí? Ok. Capaz que le suene también a los oyentes cuando sacaron ahora hace poco a la gente del puente de Santa Lucía, porque bueno, Sí. cuando ingresa la Corvina, se junta muchísima gente ahí. Parte de esto, más allá de las aglomeraciones, también era parte cuidar el recurso pesquero, que es muy relevante y que conservando estos lugares claves podemos ayudar a conservarlo a nivel general. Por supuesto que hay que hacerlo bien en todo el territorio, pero bueno, sin duda que es relevante. Y Y por ahora, otro lado, sí, sí. No, no, seguí. Cuando no, termines que con eso por te otro voy a... lado es la diversidad que tenemos. Hay 131 especies de animales y plantas prioritarias para la conservación. ¿Sí? De las 900 y pico que hay en Uruguay, 131 están ahí. Muchas de ellas son aves que viven en la zona de la costa, porque así como entran los peces a alimentarse, van a entrar También las muchas aves, aves, claro. ¿sí? Y aves migradoras sobre todo, ¿no? Utilizan esa zona para poder justamente hacer el descanso y alimentarse. Bien. Habla de toda la reproducción de un montón de especies. Entonces, el Claro. cuidado de esta zona, de esta área. Igual no, no voy a dejarte pasar cuando me mencionaste al principio lo de Isla de Flores, ¿estoy bien? Sí, Que se sí, sí. incluye como nueva, como otra de Es las la más áreas del... reciente de áreas protegidas, sí, del SNAP. Bueno, no lo sabía, o sea que me parece que está buenísima la noticia y me gustaría que me cuentes qué particularidades tiene. Me podés dar algo de Bueno, información de eso? Pues me llama Isla la de atención. Flores tiene primero, bueno, todo lo que es el registro histórico, ¿no? El patrimonio histórico, que es increíble. Sí, Hay impresionante. viajes periódicos a la isla de forma turística, porque, bueno, tiene todo lo que fue los lugares justamente de cuarentena previo al Exacto, ingreso de la eso ciudad te de iba a Montevideo, decir. ¿no? Exacto, Sí, ahí se cuarentenaba la gente cuando tenían sí, una sí. enfermedad, las Sí, en separaban, realidad cuando los barcos, ahí está, venía alguien enfermo en el barco, lo que pasaba es que los todo el metían a todos barco ahí. se metía Sí, ahí en unos hoteles y bueno, iban pasando de pabellón hacia el lado positivo, terminaban en Montevideo, hacia el lado negativo, terminaban en la otra punta de la isla está como dividida en tres subislas, que cuando hay marea alta quedan divididas, y está el crematorio, bueno, y ahí terminaban. Sí. ¿y quién iba a Este, decir, no? Digamos, vamos a terminar allí. sí. No, no Tiene tanto así, no, otro pero detalle, esto no está asociado a vida silvestre, pero otro detalle muy interesante es el faro, que es sí, parte del re famoso Tratado de lindo. la Farola, que seguramente en algún momento lo pueden tratar, que es bien interesante, ¿no? Parte No, del pero territorio uruguayo se ¿para vos cedió a fuiste a la Brasil. isla? ¿Qué- ¿Perdón? ¿Fuiste a la isla? No, nunca fui a la isla. Vos sabés Y que muchas ahora veces me que han invitado por una cosa u otra, no quiero he ido. ir, ahora que vi las imágenes, me había olvidado además lo del tema de, obviamente lo había leído, que había sido un hotel, un espacio de cuarentena, todo esto que vos contabas de las diferentes salas que iban pasando, lo había leído. Y en un momento, cuando lo leí, dije, se deben hacer viajes turísticos y nunca me puse como a averiguar. Ahora que me lo confirmás, digo, qué lástima que nunca fui. Ahora, bueno, ahora no voy a ir con todo esto de la cuarentena, pero... Sí, si no te dejan ahí. No, me amarga la No, existencia, escuchame, es como te dije bueno, el viaje sí. al futuro. O sea, el Dale. futuro pasado, coso, no, no da. Bueno, pero es un lugar que tiene las islas siempre son un lugar con particularidades, tiene algunas especies bueno, han ido quedando ahí en esa zona, que estaban antes en la costa, bueno, que quedaron alguna población relictual, y sobre todo tiene la zona costera, que asociado ahí a la isla, muy próximo relativamente, está el Banco Inglés, que es el Sí, famoso banco también por los hundimientos. Bueno, esos bancos, esas zonas también son zonas muy ricas en cuanto a biodiversidad y a producción, porque bueno, son zonas marinas pero que tienen el fondo muy cerca y los nutrientes vienen del fondo principalmente, ¿no? Porque es donde están los minerales, ¿no? Entonces necesitan, aproxima de una manera los nutrientes a la superficie y eso genera esas explosiones de diversidad y de tamaños de poblaciones y cantidades, ¿no? Entonces, justamente el área está pretendiendo proteger este, todo eso. Así que bien valioso, ¿no? Porque la isla está como claro. muy abandonada, ¿no? Está ahí enfrente de la costa, se ve bien desde la costa de Montevideo y de Canelones, sobre todo Canelones Oeste, pero bueno, está ahí. Ahora está protegida, eso es algo bien interesante. No, pero nada, me parece fascinante la historia de esa isla. Y ahora mientras me hablabas, me puse a buscar imágenes y me colgué, obviamente, es una isla
abandonada, pero está buenísimo como para ir a conocer la historia, sacar unas fotos, me parece que está muy bueno. Y más si ahora va a ser un espacio cuidado, se integra el sistema de áreas protegidas, me parece que está buenísimo. Pero impecable, me encanta. ¿Algo más que nos quieras contar de estas áreas protegidas de Canelones? Bueno, un poco las amenazas que tiene, tal vez sería bueno, ¿no? Como siempre, para cerrar ese círculo de, Sí. bueno, qué se está protegiendo, pensar, bueno, que una de las cosas que estaban amenazando, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera siguen las presiones, pero bueno, se tenían controlando, es la intensificación del uso de la tierra, ¿no? Es una zona, toda la zona cerca de Montevideo, ¿no? La zona metropolitana es una zona de un uso intensivo del suelo, entonces, bueno, la idea es cuidar, ¿no? Ir reconvirtiendo los usos de suelo, limitar en algunos casos, ¿no? El uso de todos los agroquímicos, ¿no? Fertilizantes, el uso de herramientas que generen erosión y la quema, ¿no? Que también es una cosa que a veces Claro. se ve en esas zonas, para ir ganándole terreno al humedal. Después los vertidos locales, ¿no? Piensen si bien no hay grandes ciudades en la zona, bueno, hay algunos sí poblados que hay que regular eso y que está también la zona cercana. La pesca, la caza y la extracción, como por ejemplo del junco, ¿no? Eso es algo relevante también para regularlo, para poder mantenerlo en el tiempo. Y las que varias veces las hemos nombrado son las especies exóticas invasoras. Ahí, por Sí. ejemplo, la desembocadura del Santa Lucía hay un problema bastante grave con la carpa. La carpa ¿Qué es es una la especie carpa? de pez. La carpa es una especie de pez que capaz que la conocen de los estanques, ¿no? La carpa koi es la más conocida. Esta es otra especie de carpa, de una especie de pez. La carpa koi la ubican, es la que está en los jardines japoneses, la grande que Estos hay en los... grandotes que tienen Sí. como bigotes, No, no le recuerdo bigotes, pero capaz que yo lo tienen agarré como unas afeitado. cosas así, son Este, naranjas. bueno, sí, bueno, sí, está bien, está bien. Está bien, tiene unas proyecciones, sí, no son como los Capaz bagres que que lo de los tienen bigotes los estoy bigotes, sí. inventando, ¿eh? No, 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 Puede está bien, ser. está bien. Cada uno ve en los estados que puede la Pero estas naturaleza, ¿no? son exóticas y amenazantes, amenazan Esas son mucho. exóticas y están generando problemas en esa zona, ¿Por? justamente, bueno, porque están compitiendo con las especies nativas. Entonces, Ah, bueno, tienen un efecto en los lugares más de agua dulce, incluso tienen un efecto bastante puntual sobre las tarariras, porque se alimentan mucho de plantas y las tarariras usan las plantas que están sumergidas para poner huevos. Entonces, le sacan el lugar para poder nidificar a las reproducir, tarariras. claro. Sí. Ahora, Sí. o sea que la competición está o en quitarles el alimento o en quitarles sus espacios reproductivos, Ahí está, sí, ¿no? sí, O sea sí, que sí, sí, justamente. imagino que llegaron en algún momento esas exóticas que no son nativas nuestras. ¿Qué pasa con esas especies? Cuando hay Y especies bueno, amenazantes que son exóticas, que primero no está muy claro cómo llegan o está claro cómo llegan no, igual. bueno, depende. Los ingresos de las especies exóticas son diferentes. Hay algunos que son provocados por el ser humano. El caso acá de Uruguay más claro es el jabalí o el ciervo axis. Los dos están también presentes en el área. Sobre todo el ciervo axis era muy conocido ya hace años en la zona de las islas, era bastante abundante. Son especies que se traen ¿Mm? bueno, por alguna cuestión ornamental, las plantas, por ejemplo, o por una cuestión de caza, de ese tipo de cosas, o de producción también. Claro, Y otras son sin intención, ¿no? De lo que hemos hablado de la columna, por ejemplo, puede ser el cardo, ¿no? Que vino mezclado claro. con semilla de trigo seguramente, y bueno, y empezó a invadir. Acá en esta zona también hay muchos árboles que son usados como cercos, por ejemplo, el ligustro, muy usado en la zona de Melilla, ¿no? Como cerco, el cotoneaste crateo, que siempre lo nombramos porque son esos de pelotitas naranja y rojas que se usan de Sí. cerco. Bueno, ahí también han Yo invadido la jugaba que eran zarzamora. tomates. Sí, Yo menos jugaba. mal que, Me menos imagino mal que que no. todos de niños jugamos a que eran Sí, tomates. sí, bueno, eso es parte Eran parte de, de mi de, de- comidita. Cuando jugaba la comidita usaba Sí, esos sí, que no sí, claro. sabía su Es nombre, parte de, obviamente. Le decía claro. pequeños tomates en mi cabeza. Ahí está. Sí. Los nombres comunes son los nombres justamente que más se ajustan a la descripción que le damos normalmente. Sí. Así que no está mal, no está mal nombrar eso. Pero bueno, O para sea que, hablar un bien, poco sí. justamente de las amenazas que hay, ¿no? En la zona y valorizar un área, ¿no? Que integra el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, lo cual es muy valioso.
el aporte canario, digamos, a la protección de biodiversidad del Uruguay. Buenísimo. Cristian, nos vamos a reencontrar la semana que viene, ¿no? La otra. Ya andas medio pensando igual en eso, ¿no? Algo Ya nos voy, tiraste porque, en el grupo. bueno, porque así como hicimos el Madres Silvestres, en homenaje a las madres, Me la idea es encanta. hacer un Padres Silvestres. Qué buen plan. Qué Sí, buen plan. igual me está costando más. Los padres silvestres son, son más Y difíciles de sí, encontrar esos que viva el ejemplos carismáticos. matriarcado. Yo Sí, creo que las madres silvestres seguramente predominamos más, yo pero creo que le van a dar una vuelta, pero bueno, vamos a ver qué encontramos. Hay unos cuantos ejemplos lindos igual. qué bueno. Cristian Clavijo, de la organización Vida Silvestre, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, igualmente como siempre. Igualmente como siempre.